Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos porque ya estamos cerquita de la Navidad, pero muy tristes porque el país sigue sin rumbo fijo. Vamos a disfrutar de hora y media de noticias de actualidad junto a mi compañero Enzo Maquiavelo Bruno. Bienvenido, Encito, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano, allá a donde te encuentres en algún lugar del mundo. Nuestro compañero errante. Hermano querido Andrés Espado Canals, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias Andresito por tan calurosa bienvenida como siempre. Saludo a todos mis hermanos y hermanas y compañeros y compañeras de lucha de la Colmena que hacen posible esta transmisión. Esto es Colmenews, pero no, nosotros venimos de la Colmena, obviamente, es nuestro panel matriz y hoy día es 21 de diciembre, jueves. Ya como dice Andresito, estamos a nada de las festividades, pero no hay nada que celebrar porque el país sigue viviendo una crisis insoportable. Ya vamos a revisar más adelante con Juan Pablo Jaramillo, nuestro invitado de hoy, uno de nuestros invitados de hoy, eh, por donde vamos a repasar lo que es la ley económica urgente y bueno, todo lo que abarca, todas las cláusulas, artículo por artículo, vamos a revisar, vamos a hacer una balanza. Pero bueno, sí, tenemos un pocotón de noticias hoy día, justamente con lo que cerrábamos ayer, tanto de una marcha, eh, de una, bueno, una nueva estrategia de prosperidad, según lo llama Estados Unidos, a través del Mar Rojo. También tenemos lo que ha sido ayer los acontecimientos en Argentina, los llamados piquetes, los cierres de vías, por las medidas radicales del presidente ultraliberal Javier Milei, que ha llamado la atención de todo el mundo. Y también vamos a estar revisando el resto, pues, ¿no?, de noticias que nos ha traído el caso Metástasis, con las nuevas revelaciones de los nuevos chats que involucran, bueno, aún más, ¿no?, que lo toman como aliado entre una conversación de Leandro Norero con Javier Jordán, que supuestamente le dicen a Anderson Boscan, ¿no? O sea, que lo tratan, que lo mencionan como que si fuera un medio aliado. Bueno, vamos a seguir revisando, vamos a decir si es que es, si es que no es, no tenemos la última palabra, pero totalmente tenemos toda esta información ahí abultada en bruto y vamos a ver realmente qué es lo que en verdad quiere decir todo este chat. Andresito, sigamos entonces. Así es, un saludo muy especial a todos los que se conectan y comparten esta transmisión. Ya estamos algunos conectados, subiendo a un número impresionantemente rápido. Recuerden que estamos transmitiendo a través de @lacolmenaS en Facebook, YouTube, X, la red antes conocida como Twitter, y Twitch. Posteriormente, durante el día lo van a encontrar en Instagram y en Spotify. Y un saludo muy especial a Jonathan Contreras, que junto a Clau Rabanita son nuestros fans. Bueno, nuestros compañeros de lucha del otro lado de la pantalla, eh, más puntuales, ¿ah? Muchas gracias por ese saludo, anhelando que el 2025 podamos recuperar la patria. Bueno, que sea lo más pronto posible y que Exacto, exista como existía patria para todos. sí es. Dice Jonathan Carrera también que, pero Jonathan, confírmame que tú no eres el de. Ah, no, este es Jonathan Contreras, no es Carrera. Pensaba que era Jonathan Sangrela. Discúlpame, hermano, Habla perdóname. serio. No, ese tono particular que tiene ese periodista de Crónica Roja y Negra, porque realmente el, el hombre me hizo confundir, pero Jonathan no, Carrer. es Jonathan Contreras. Discúlpame, hermano. No quería. Bueno, No, yo no quería. Pero bueno. Dice Jonathan Contreras que el 2025 también se tiene que llamar una asamblea constituyente de plenos poderes. Caso contrario, estaremos condenados a la total miseria. Qué fuertes declaraciones, ¿ah? Fuertes declaraciones de Jonathan. Pero como dice Enzo, todavía los chats son supuestos. Y al respecto, sabes que yo estaba haciendo una reflexión. ¿Ah? En estos días trascendió que había un chat
o supuesto chat entre el finado, ¿cómo es que se llama? ¿Quién? El patrón Norero, ya. Oh, Leandro Norero y su supuesta operadora, Mayra Salazar, persona que está detenida en este momento. Digo supuesto porque hasta que no sean condenados por la justicia, nosotros no podemos definirlos como inocentes o culpables. E incluso con una condena, cuando se trate de una condena basada en evidencia y en pruebas reales, le daremos toda la certificación, pero si nos dicen que hay un influjo psíquico, bueno, nos vamos a reír y llorar, porque total. mientras ellos se ríen, el país llora lágrimas de sangre. Pero bueno, Leandro Norero y Mayra mencionaban a María Fernanda Salazar, pero hay un dato interesante que yo ayer me quedé pensando todo el día en eso. Resulta que mencionan supuestamente Leandro Norero le dice a Mayra Salazar que le mande saludos a RC, pero efectivamente, como publicaba Rafael Correa en sus redes, Rafael Correa y, y María Fernanda Salazar no se conocían en esa época. María Se conocían, Fernanda, perdón, María Fernanda Vargas, sí. No se conocían en esa época, entonces, ¿cómo le pueden mandar saludos si es que no se conocen? Además que esto es una conversación de terceros. Es como que aquí los dos estemos hablando de una tercera persona, digamos, dile a fulano que saluda a Mengano. No sabemos siquiera si es que se conocen. Y esto, cuando se conocen, María Fernanda Vargas y Rafael Correa, es muchísimo después, al punto que pone en tela de duda toda la veracidad de los chats. Porque cuando María Fernanda Vargas y Correa se conocen, ya Leandro Norero está muerto hace rato. Pues. Entonces, y asoma una serie de dudas como que, y esto sí lo quiero decir y quiero ser súper enfático, ¿se acuerdan en octubre de 2019? ¿Se acuerdan en junio de 2022? Cuando Guillermo Lazo anunciaba esta guerra en contra del terrorismo, del narcotráfico y de las mafias, y la gente salía a celebrar al Parque La Carolina y la Chiris, en la tribuna de la Chiris en aplaudieron. junio del 2022, me parece, Así Andresito. es, aplaudían a los policías y decían que iban a derrotar el narcotráfico. Pues en estos supuestos chats, porque digo, insisto, y perdonen que sea enfático en esto tiene que ser primero comprobado para atribuirle cierta dosis de verdad, porque si no, puede tratarse de alguna impericia, puede tratarse de alguna mala intención, o podría tratarse de una prueba forjada, como ya ha tenido varios lapsos de formalidad en su historial como fiscal la señora Diana Salazar. Entonces, a lo que voy, supuestamente estaban apoyando a la policía en su lucha contra el narcotráfico, pero en los supuestos chats apareció que Leandro Norera ha pagado el arreglo de los patrulleros de la zona de San Borondón. Entonces, a ver, policías o ladrones y policías, no lo sé, Lucas, no lo sé. Yo creo que la Policía Nacional lamentablemente está infiltrada en algunas de sus esferas. Ojo, no estoy diciendo que todos, porque eso no se puede hacer tampoco. Seguramente hay buenos elementos, seguramente hay gente que hace bien su trabajo, pero el sistema está mal. La UAFE, ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde está el análisis financiero de las cuentas de los policías cuando el uno le deposita $40,000 para que arregle los patrulleros? Díganme que eso no le sonó ninguna alarma, pues. ¿Cómo justificó, delante de quién justificó este policía ese ingreso? Ojo, yo no lo estoy acusando ni estoy diciendo que los chats sean ciertos, pero si o todo es cierto o todo es falso, pues. ¿eh? Y mucho ojo con pensar a quién se apoya o a qué luchas uno se une o aplaude. Aquí en La Colmena tratamos siempre de estar del lado de las causas justas, del lado de los oprimidos, del lado de la verdad.
Y eso es de vital importancia, Encito. Así es, hermano, totalmente. Aquí creo que nadie puede meter las manos al fuego. Bueno, yo te pudiera decir un par de personas por lo que a título personal lo haría, no un par, es más, ¿no? Pero bueno, si hasta que no se compruebe que una persona es culpable, bueno, me imagino que sigue siendo inocente, ¿no? Creo que es algo básico Así en, es. en los códigos legales. Pero yo creo que sí hay que echar, como tú dices, ¿no? Como que el ojo a cosas muy importantes que son muy obvias. Una cosa es que, claro, ¿no? Tú digas que, bueno, María Fernanda Vargas es una delincuente, narcoterrorista, ella estaba con la... Porque se habla de ella en unos chats, pero ella no habla en los chats, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es una cosa, que es como que, ok, aguanta, loco, no se puede culpar a un tercero que simplemente está siendo mencionado cuando esa persona no está involucrada directamente en los chats, como que emitiendo el mensaje, escribiendo, siendo parte de. Ahora, lo que sí es grave aquí, ¿no? Que es una persona quien está en la cárcel, que es conocida, que ha sido sentenciada, eh, por sus irregularidades, ¿no? Y que está, y que está pagando por lo que tuviera que cubrir el Estado, que son reparaciones de carros de la fuerza pública en o sea, en un espacio, en un rincón de la patria donde esa persona vive, entonces o sea, tiene su casa, entonces eso sí que te puede levantar más sospechas que cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué una persona, un narcotraficante, un mafioso, está dando dinero para la reparación de, de carros de la policía? ¿Qué te da eso a pensar? Y, o sea, y que esa persona haya mencionado al señor Ramírez, quien antes estaba a cargo de las cárceles y luego pasa a ser director del SNAI. Entonces es como que, aguanta, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay algo súper grave. Y Y es más súper grave turbio. decir, claro, y es más grave decir que el mismo ministro de gobierno, bueno, el ex ministro de gobierno, el señor Francisco Jiménez, había dicho que las protestas de junio del 2022 habían sido financiadas con 15, 20 millones de dólares. Y eso ha sido un disparate del señor Guillermo Lazo. Cuando Alexis Moncayo le pregunta a Francisco Jiménez que dónde estaban las pruebas, él dijo que no las tenía. Entonces, ¿por qué él se hace eco de una voz cuyas pruebas no existen? Simplemente porque fue el expresidente de la República, Guillermo Lazo, quien dijo semejante cosa sin tener las pruebas. Entonces, estamos hablando de que nuevamente se está acusando al lado opositor de algo que más sospechas tiene dentro de tu propio gobierno. Entonces, brother, ¿qué tiro? Bueno, en todo caso, sí, es terrible. Nuevamente, estos chats, hay un pocotón de información que todavía hay que comprobar su veracidad. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto aquí, pero ciertamente hay más preguntas que respuestas. Nuevamente esta fiscalía está siendo utilizada en un caso más, porque ya son varios, o sea, son muchísimos. Uno de los más sonados tal vez es el caso del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, defendido por su esposa Priscila Schettini, quien ha sido invitada. No te pegues, pues, Encito. Yo pensé que había pasado un mosquito y ¡paf! Pero bueno, como hacía Lazo, cada vez que se mandaba un decreto, luego decía face, facepalm, facepalm. Mira qué mensaje de lujo que tenemos en este momento. Acaba de entrar un mensaje de Marce Rodas Marceliña, desde Cuenca. Vamos a comentar qué efectivamente bello. algo de Milei, pero como dicen Sí, en Vamos con Todo, por supuesto, más compañera. adelante. Así es, vamos a cerrar el día de hoy con lo que está ocurriendo en Argentina. 10, pero no el de Abdalá, sino el de los pobres argentinos que tienen que soportar
50% de inflación, 10 días le bastaron a Milei para destruir el Estado y provocar su primera marcha. Cayó su Oye, popularidad sí, y como sabes que loco. justamente lo que ahorita comentó la Marce, brother, estamos hablando de son 300 decretos derogados, o sea, son más de, o sea, imagínense, son alrededor de 300 de regulaciones que Milei en su ultraliberalismo dijo, bueno, ¿sabes qué? Aquí interviene el Estado, aquí también interviene el Estado, aquí. Estamos hablando o sea, de cláusulas de contratación, estamos hablando de cláusulas de propiedad. O sea, este tipo en verdad, yo no sé si ustedes recuerdan que hay una entrevista que a Milei le preguntan, bueno, pero si estás hablando de privatizarlo casi absolutamente todo, ¿qué harías con las calles y con las carreteras? Que vamos a seguir financiándolas con los predios de los ciudadanos, vamos a seguir financiándolas con los impuestos de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos? No, no, eso ahí que el Estado tampoco intervenga. Aquí lo que vamos a hacer es que si una calle está pasando por donde tú vives, va a salir el mejor postor, se va a hacer casi que una, ¿cómo se dice auction? Una, ay, se me Subasta. fue, eso, una subasta entre Una las personas auction. que vi. Ah, Vamos a brother, es hacer que una auction. bueno, no tengo título alguno, brother, pero una de las cosas, la única cosa que soy es profesor de inglés. Muy Bueno, bien, en muy todo bien, muy caso, bien. bueno, lo que propone mi ley es que si tú vives en un barrio y si es que la calle está dañada, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a encargarme de asfaltar esta calle, estas veredas, de poner Ujú, iluminación y poner basureros. ujú. Y luego, cuando una persona quiera pasar por las veredas, quiera pasar por la calle, esa persona va a cobrarle a esas otras personas que transiten por ahí, porque esa otra persona fue la que invirtió para arreglar esas calles. O sea, es algo demencial. Entonces, ese tipo de regulaciones, y mejor dicho, desregulaciones, se van a tomar en toda Argentina, prácticamente como un meme que vi ahí, Argentina is for sale. O sea, es algo increíble. O sea, del Ecuador Open for Business de Lazo pasamos a la Argentina Is for Sale de Javier Milei. Dice Marce que chequeemos la cadena nacional que parece película de terror. Lo que Así es. también parece película es que en las calles de Argentina, mientras se realizaba la primera marcha, teníamos altavoces con mensajes del gobierno disuadiendo a la población de su derecho a manifestarse y parecía una escena de 1984 de De George Orwell, Orwell, totalmente, totalmente, completamente hermano. orwelliana la situación, en que por un lado emiten leyes para desregularizar el Estado y por el otro lado le dicen a la gente desde el Estado que no se puede manifestar cuando es un derecho. Pues así es, señores. En Argentina y en Ecuador las empresas o las personas jurídicas tienen más derechos que las personas naturales. Triste lo que Así está es, ocurriendo en Andresito. Argentina, pero vamos a seguir revisando la coyuntura nacional. En otros temas también relacionados al caso Metástasis, tenemos que el expresidente, porque acaba de presentar su renuncia, Wilman Terán, va a ser juzgado como una persona natural. Renuncia a su condición de presidente del Consejo de la Judicatura y con lo tal también renuncia a su fuero de corte y puede ser juzgado en un tribunal cualquiera. Ahora, el abogado de Wilman Terán ha hecho fuertes declaraciones en los medios diciendo que él, al momento de su detención, no se le leyeron sus derechos, no se le dijo por qué estaba siendo detenido y que no había un parte para su detención, o sea, no había una orden como tal con el procedimiento judicial y que esto puede dar motivaciones para un habeas corpus y que los primeros minutos se sentó Wilman Terán en calidad de secuestrado. Recuerden que en las imágenes de su detención a él no se lo esposó eh, se, y se lo llevó a una dependencia policial, pero que la orden, según su abogado, ha llegado muchísimo, muchísimo más tarde. Además, el abogado también decía en sus declaraciones de que la foto del despacho de Wilman Terán no representa prueba alguna, porque
sea, es como que tú estás sentado en tu escritorio, no sé, digamos que Encito vendiera jugo en Tangamandapio, ¿ya? Y alguien pasa por Tangamandapio, el pueblito este de los crepúsculos arrebolados de Jaimito el Cartero, y lo ve a Enzo vendiendo jugo de tamarindo, que parece de limón, pero es de Jamaica, y le toma una foto. ¿Qué tipo de prueba constituye que le tomen una foto a uno en su lugar de trabajo? Realmente ninguna. Sería interesante que la Fiscalía, como te digo, presente informes de la UAFE. Recordemos que ha tenido mucho tiempo. Esto ha pasado desde la muerte de Norero casi 2 años. Es más, a mí no me gusta ser inexacto, así que le voy a preguntar al tío Google, ¿cuándo murió Norero? Norero, ¿no fue hace un año y algo? Un año y medio, puede ser. Él es asesinado en la cárcel La Roca, a la que fue, ¿te acuerdas que Trasladado. trasladado aparentemente por pedido de otro jefe de la mafia? Y Ujú. aquí lo peligroso es que el SNAI y, y la policía le hace caso pues al otro jefe de la mafia. En este caso me parece que se trataba de Fito, que también se encuentra detenido. Dice que él fue asesinado el 3 de octubre del 2022. Leandro Antonio Norero Tigua, conocido por el alias de El Patrón Norero. Oye, súper joven, ¿ah? Súper ¿Cuántos años joven. tenía? Joven a ver, al momento de fallecer, él contaba con 30 y pico de años. A ver, de 1986 al Tiene 2016. 37 años. Sí, 37 años. O sea, Ajá. que se haya constituido en el líder de una organización criminal de ese tamaño, de esa edad, llama la atención, llama la atención. Pero bueno, eso conforme a Wilman Terán. Para cerrar el tema de María Fernanda Vargas, la alcaldesa del Cantón Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana, la fiscal ahora dice que no lo niegue, que ahí hay otros videos y que son videos de naturaleza íntima. Lo cual a mí me parece una completa vergüenza que una autoridad amenace con hacer públicos videos íntimos. Pero en todo caso, si es que existe, como bien lo dice la alcaldesa de Simón Bolívar, si es que existe alguna prueba contra ella, ¿por qué ella no está detenida? Que la detengan, Exactamente, porque exactamente. si ella es culpable de algo, que la detengan. Y me parece que esa tiene que ser la actitud también. Ahora, qué tan factible es ser detenido para investigación en un país donde hay masacres carcelarias también? Es algo que la gente se pregunta y debería preguntarse de manera continua. Sí, hermano, justamente, Andresito, por lo que acabas de decir, es algo ya eh, como culturalmente patológico y la verdad es que molesta bastante, ¿no? Porque veamos, solo revisamos un poquito lo que pasó hace poco con el cónsul británico Colin Armstrong. Estaba secuestrado y tal, pero lo más importante era si es que su pareja era una mujer trans o era mujer biológica. Imagínate, Aquí imagínate la cómo puede fiscal ser también esto pone, igual. ay, es que tenemos videos íntimos. ¿Qué les interesa la vida privada de las personas? Dios mío, como que si ese fuera el mayor foco de atención. Hay temas urgentes, hay una crisis de seguridad evidente, pero esta gente quiere poner cortinas de humo y todavía con tintes amarillistas sobre la sexualidad de una persona, sobre lo que hizo. No, una persona puede hacer con su vida lo que se le dé la gana. Lo único que queremos es que el Estado nos garantice seguridad para que podamos caminar nuevamente libres, ¿no? Por las calles. Dejen ya de politizar, ni siquiera politizar, utilizar ciertos elementos de la vida personal de cada persona para, o sea, distraernos de algo que evidentemente es mucho más importante que otras cosas, pero no, nos quieren hacer ver como que si casi que todo está bien y que lo más importante
es que o sea, son los gustos personales de cada individuo. O sea, increíble, Andresito, y todavía utilizar esto aquí como método de chantaje, ¿no? Como que diciéndole, ok, si sabes que deja de hablar en contra de nosotros o deja de defenderte, si no te vamos a sacar. Te lo juro que me parece aberrante, hermano. El nivel cultural político que tenemos aquí tiene que, o sea, tenemos que esperar así decenas de años para que evolucione. Y retomando lo que decíamos hace un momento, o sea, la justicia está haciendo en este momento, siendo utilizada desde la fiscalía como una herramienta de hacer política. O sea, la política de la persecución continúa. Fíjate que la elección de Daniel Noboa marcaba un punto de inflexión donde la gente en las urnas rechazó la figura del odio político, porque no votaron por los más férreos odiadores, por los que califican a los opositores de enemigos, los que se inventan cualquier trapecía con tal de embarrar al otro, los que alejan a las personas decentes de la arena política, ¿ya? Y votaron por Daniel Noboa justamente por el hecho de no haber confrontado. Y eso, no sé si fue estrategia, si es parte de la manera de ser Daniel Noboa, yo no lo conozco en persona, así que no podría decir si es que es estrategia, pero definitivamente votó por no seguir odiando, porque es el odio lo que ha destruido este país, tanto en el gobierno de Lenín Moreno como en el gobierno de Guillermo Lasso, que fue el presidente más odiador de los últimos tiempos, más persecutor, con figuras como Aparicio Caicedo, despidiendo correístas. O sea, a ver, las personas tienen derecho a ser quien son, a profesar su religión, a escoger su equipo de fútbol, a decidir por quién van a votar, su ideología o no, y el odio fue derrotado en las urnas. Sin embargo, las acciones de la Fiscalía, siendo ahora, y te digo ahora, utilizadas como herramienta de persecución política, precisamente en el momento en que la fiscal iba a ser sometida a un juicio político, precisamente en el momento en que se escogen a los nuevos jueces de la Corte Nacional, y precisamente en el momento en que hay una serie de desconectados de la realidad que empiezan a decir cosas como que Diana Salazar sería una buena presidenta. No sé, ojalá, menos mal que no toman examen, porque si no Lazo no hubiera sido presidente, pero si le toman examen, con suerte repite el 10 sobre 20. Vamos a hacer una pequeña pausa con nuestro único auspiciante, que es La Colmena, y al regreso vamos a estar en pantalla con nuestro primer invitado del día de hoy, con Juan Pablo Jaramillo, para que nos explique a profundidad ¿de qué se trata esto de la ley económica urgente? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene para nosotros el común denominador de los ciudadanos? Vamos en cito con más La Colmena. Vamos, hermano. Cuando llegamos, vinimos a transformarlo todo, a cuestionar y a incomodar. Este es un proyecto en colectivo, un panal que desde abajo y sin ataduras ha nacido para cuestionar al poder constituido, que lucha por la justicia social, que lucha por la vida digna, que lucha contra el relato malintencionado. Hoy nos atacan porque cada día somos más y cada día somos más incómodos también. Por cada ataque cobarde de un troll center periodístico, ¿saben cuál será nuestra respuesta? Más militancia. Más política. Más formación. Más comunicación contrahegemónica. Más compromiso. Más verdad. Más transparencia. Más educación. Más La Colmena. Es decir, como lo prometido es deuda, está con nosotros Juan Pablo Jaramillo. Querido Juan Pablo, qué gusto verte de nuevo. Nos vemos, por cierto, de Roger Waters, donde estuvimos dialogando ahí al final para comentar los entretelones de tan ameno concierto. Bienvenido, esto es Colmenews y Encito tiene unas preguntas para ti. Querido Juan Pablo, bienvenido a Colmenews de nuestro querido panel en La Colmena. Qué bueno tenerte aquí, hay bastantísima coyuntura, tenemos harta tela que cortar y justamente por la ley aprobada, ¿no? La ley económica urgente,
Y obviamente como experto quería que nos aclares un par de cosas, ¿no? Como de repente pudiéramos empezar, querido Juan Pablo, ¿qué expectativas puede tener esta ley para la economía ecuatoriana? Bueno, primero saludarles Andrés, Enzo, y claro, decirte, pues, gran concierto es el de Roger Waters hace unas semanas aquí en Quito. Y bueno, vamos, digamos, a la materia que nos concierne, ¿no? El ABC creería de la ley tributaria, de qué es lo que se acabó de aprobar, una ley que se aprueba con 107 votos en la Asamblea Nacional, que es una ley de consenso, ¿no? Y voy a explicar por qué es una ley de consenso. Es una ley de consenso porque llegó de una forma y salió de otra forma. Es decir, hubo un tratamiento riguroso en la Asamblea Nacional y se hicieron cambios con los cuales las bancadas terminaron estando de acuerdo. Y esto es lo correcto en una democracia, porque en una democracia tenemos partidos políticos que hacen propuestas sobre la política pública y que, por ejemplo, en un proyecto de ley plantearan A, B, C. Y tal vez, digamos, en ese diálogo legislativo, yo puedo decir, B, con A estoy de acuerdo, con B hagamos estos cambios y C definitivamente no. Y eso, digamos, es lo correcto y lo saludable en una democracia. Y eso es ciertamente lo que ocurrió en la ley económica urgente. Ahora, explicar por qué ocurrió esto. Porque esta es una ley que no aumenta impuestos, no precariza el empleo y no privatiza bienes públicos. Entonces, digamos, por eso termina siendo una ley de consenso nacional y por eso termina siendo aprobada por 107 votos en la Asamblea Nacional. La apoyan la Revolución Ciudadana, los socialcristianos, ADN, que es el proponente, que es el presidente de la República, con su movimiento político, algunos independientes, y termina siendo rechazada por un sector minoritario, que es este de Construye, ¿no? Ahora, como toda ley, es perfectible, no es algo, digamos, que no sea susceptible de críticas, y hay que tener muy claro de qué hace esta ley y qué no hace esta ley. Y yo en ese sentido, por ejemplo, también he sido muy, muy crítico de esta ley, porque esta ley no permite solucionar el grave problema fiscal que tiene el Ecuador, ¿sí? El ministro de Economía hace poco nos decía que los retrasos en el sector público llegan a 5.000 millones de dólares, ¿sí? Y esta ley apenas va a cubrir temporalmente o va a generar ingresos para el Estado temporalmente por 800 millones de dólares, ¿sí? Entonces es claro que ese hueco que existe entre los ingresos y los egresos no se está cubriendo. Y por eso, digamos, es que la crítica que se le ha hecho a esta ley es que es una ley que finalmente no soluciona los graves problemas que tiene el Ecuador. Tiene cosas buenas, sí, tiene otras cosas con las que tal vez también no estamos tan contentos, pero tenemos que entender que ese es el proceso de discusión de una ley. Como yo lo decía, llega A, B, C, tal vez con A estamos de acuerdo, con B decimos B, hay que hacer estas modificaciones y terminamos diciendo C definitivamente no. Y ese, digamos, es el proceso por el que tienen que pasar las distintas bancadas en un órgano legislativo, que es un órgano colegial. Correcto, correcto, Juan Pablo. Mira, la ciudadanía ha tomado esta ley de distintas posturas y yo siempre digo que las leyes para aceptarlas, rechazarlas, estar de acuerdo con una parte o oponerse a otra, hay que leerlas. Lamentablemente a veces la forma en que están redactadas o los cuerpos son muy largos, entonces la gente se dedica a ver ciertos análisis y dependiendo de la postura de los analistas que, bueno, valga la redundancia, la analizan, pero hay muchísima gente que se manifestó en contra, que hablaba de una ley privatizadora, pero todas las leyes tienen cosas buenas y tienen malas. Ya nos acabas de aclarar el proceso, el presidente manda una ley, se hace un informe para primer debate, luego se hace un informe para segundo debate, hay gente que estuvo a favor, hay gente que estuvo en contra, hay gente dentro de los asambleístas que se abstuvieron, como Jairén Noriega, nuestra compañera que se abstuvo, y que yo aplaudo su coherencia, porque ella decía que ella necesitaba que la condonación a las deudas de los estudiantes sea más práctica y no un saludo a la bandera, como decir, bueno, si le ponen un abono del 50% del capital como requisito de la condonación de las deudas e intereses a los estudiantes, pero a los empresarios no, digamos que no es muy justa o equitativa. Pero empecemos por lo bueno. Para ti,
en tu experiencia, experiencia en la cual confío porque siempre leo tus análisis y son muy concretos y son muy minuciosos. ¿Qué es lo bueno que nos trae esta ley? Acabamos de tocar unas cuantas cosas, pero por ejemplo me interesa saber esto de la limitación al lavado de activos. Pero desarrollamos, en tu opinión, ¿qué es lo bueno, Juan Pablo? Bueno, partamos, digamos, de algo que tú dijiste, ¿no? O sea, partamos de que lo perfecto es enemigo de lo bueno o de lo muy bueno, ¿no? Y en ese sentido, toda ley es perfectible. Y sí, ciertamente, digamos, hubo un error, hubo falta de diálogo, dentro de que hubo muchísimo diálogo dentro de esta ley, pero sí hubo más falta de diálogo, para que, por ejemplo, el mecanismo de remisión de los intereses y de las multas en mora que tienen los estudiantes sea, digamos, mucho más operacionalizable, ¿no? Porque, claro, se les pide, digamos, que abonen el 50% del capital y esto sabemos que para reestructurar una deuda en el caso de un estudiante es muy, muy difícil. Ahora, sí hay que hacer la salvedad. No es que a las empresas que se están beneficiando de la remisión tributaria se les dice, vea, pague usted en cuotitas. No, ellos tienen que pagar el 100% del capital para someterse a la remisión. Okay. Entonces, a veces esas comparaciones me parece que están un poco descontextualizadas, ¿no? Ok. Para aclarar, digamos, como un tema. Ahora, a todas luces, Jairen Noriega tenía razón. Pedirle el 50% es excesivo. Tal vez debería haber sido el 5% o tal vez incluso la primera cuota de un nuevo arreglo de pagos. ¿Sí? Correcto. Pero partamos del hecho. No es una ley de la Revolución Ciudadana. No era el proponente de la ley un asambleísta de la Revolución Ciudadana, sino que ese rol caía en Valentina Centeno, quien pertenece a ADN, ¿no? Entonces, aclarando, digamos, como eso, vamos un poco haciendo este ABC de la ley económica urgente, ¿no? Y claro, digamos, desde una perspectiva del problema estructural que tiene el país, que es un déficit fiscal abultado, esta ley no soluciona el problema, ¿ya? No soluciona el problema porque apenas permite que se recaude temporalmente en el año 2024 $800 millones, recursos que en el 2025 ya no van a existir. Entonces, esa brecha fiscal no se está cerrando. Y ciertamente, digamos, ese es un grave problema que lo estamos, por decirlo así, pateando para más adelante. ¿Sí? Cuando hablas de eso, ¿te refieres particularmente al impuesto al patrimonio que está puesto como por única vez? Me parece que, ¿en cuánto quedó? ¿1% o 2%? No existen impuestos en esta ley. Okay. Y ese, digamos, es una o sea, es algo bueno desde la gobernabilidad, pero es algo malo desde la perspectiva de que el problema fiscal se tiene que solucionar. Porque no podemos vivir toda la vida gastando más de los ingresos. Y ciertamente existe un dogma de creer que esto se soluciona bajando el gasto público, y eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque el 85% de los salarios en el sector público son salarios en educación, en salud, en seguridad y en justicia. Y eso es el core de un Estado mínimo, ¿no? Entonces, creer que el gasto público puede ser menor a lo que ya tenemos hoy no es una visión realista sobre la economía. Entonces, la única realmente solución en el Ecuador de largo plazo es tener unas finanzas públicas en orden en el cual los ingresos permanentes, es decir, el cobro de tributos, sea mayor a estos gastos que, como te digo, son parte de un Estado mínimo. O sea, un Estado mínimo nos da seguridad, nos da educación, nos da salud y nos da justicia. ¿Sí? Correcto. Y partiendo de eso, aclaremos que obviamente esta ley no soluciona los grandes problemas que tiene el Ecuador, pero en sí no es una ley mala y en sí tampoco no es una ley privatizadora, como se ha querido decir. ¿Por qué? Porque una cosa fue la ley que entró a la Asamblea Nacional y otra cosa fue la ley que se terminó aprobando. Y podemos ir viendo, por ejemplo, algunos términos en específico, como las alianzas público-privadas.
Primero hay que hacer una aclaración. Las alianzas público-privadas ya existen en el Ecuador, existen desde el año 2015. Correcto. Segundo, hay que hacer una aclaración que, por ejemplo, esto salió en un comunicado de la CONAIE diciendo que el proyecto de ley es un proyecto de ley privatizador. Y yo voy a leer textualmente lo que dice el articulado de la ley. El artículo 2 del alcance de las APPs, de las alianzas público-privadas, dice: se prohíbe, a través de la modalidad de APP y la aplicación de la presente ley, la privatización, así como la ejecución de proyectos de exploración y explotación en sectores de minería y petróleo. La modalidad de APP no sustituirá a las modalidades de participación privada contempladas en leyes especiales aplicables al sector minero y de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir esto? Que las APP, primero, no sirven para el área de petróleos, no sirven para el área de minería. Entonces, ese comunicado de la CONAIE está mal. Y segundo, se prohíbe la privatización. Esto lo podemos corroborar con el siguiente también artículo, que esto fue una incorporación, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana en el lapso del debate, para garantizar que cuando se da una APP sobre ciertos servicios que la Constitución te dice que sean gratuitos, no se generen cobros de los usuarios, sino que sigan siendo pagados por el Estado. Y lo que dice es esto: todos aquellos servicios públicos que, por mandato constitucional, sean gratuitos y cuya prestación se realice a través de gestores privados, se financiarán exclusivamente con recursos públicos y no podrán incorporar tarifas a cargos de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que educación, salud, seguridad, justicia no son susceptibles de privatizar, no son susceptibles de que un gestor privado te cobre una tarifa por recibir esos servicios que son públicos, como lo dice nuestra Constitución. ¿Sí? Correcto. Ahí compartíamos en pantalla tu tweet con esas dos capturas de ese detalle de la ley, para que la gente la tenga clara, porque yo sí leí el comunicado de la CONAIE y me pareció, al igual que tu apreciación, que era una lectura completamente errónea. Encito tiene más preguntas para Juan Pablo. Juan Pablo, claro, ¿no? Como tú estabas diciendo, hay algunos sectores de izquierda, ¿no? que se han pronunciado en contra de la ley, porque claro, no pueden, tienen una incapacidad a veces, no digo que siempre, de ver grises, ¿no? Yo también creo justamente en el balance de que las leyes tienen que ser consensuadas multipartidamente, y yo creo que eso fortalece en un Estado democrático. Habiendo dicho eso, esto aquí, dentro de la ley, exime a los grandes grupos económicos de sus obligaciones tributarias en cierto nivel, o se ha, digamos, como que hecho de manera clara en la ley. O sea, no hay manera posible en la que las personas quienes adeudan más, ¿no? Al SRI puedan, digamos, no cumplir con lo que deben al Estado. A ver, partamos del principio, ¿no? Yo conceptualmente, digamos, estoy en contra de que existan estas remisiones. O sea, además que en un Estado, digamos, en el cual existe remisión tras remisión tras remisión, y en el que cada gobierno de turno se estrena con una nueva remisión de impuestos, lo que estamos minando en el mediano y en el largo plazo es la cultura tributaria. Estamos minando al mal contribuyente, al que no pagó sus impuestos a tiempo, y estamos, digamos, perjudicando al que sí lo hizo, porque el dinero tiene, digamos, un valor en el tiempo. Entonces, no es lo mismo pagar los impuestos hoy, cuando me corresponden, a pagarlo dentro de 3 años, 4 años, cuando haga una nueva remisión. Entonces, para decirlo en términos sencillos, Juan Pablo, eso es como que la gente se preste a sí misma la plata de los impuestos y ya después la pague cuando se la remitan. Claro. Y el gran perjudicado es el Estado y los servicios públicos, para decirlo sencillito. Sí, y el perjudicado, en cambio, es el que no hizo trampa, el que sí pagó los impuestos a tiempo. Entonces, desde esa lógica, yo estoy en contra de que existan las remisiones, ¿sí?
Ahora, esta es una propuesta que viene del presidente. Y Total. como yo les decía en un inicio, ¿no? En un proceso legislativo habrá que ver qué viene en esa propuesta. Viene A, B, C, y en ese proceso de ponernos de acuerdo, te podré decir B, A, bueno, está bien. B, pero haciendo estos cambios. Y C, definitivamente no. Entonces, en ese proceso legislativo, por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que se cambió sobre el esquema de la remisión? ¿Y qué es lo que se dijo? Se dijo, mira, esta remisión además tiene un problema de conflicto de intereses, porque tu presidente, parte de, digamos, también de tu gabinete, son también representantes de grandes empresas, ¿sí? Y esas grandes empresas tienen deudas con el Estado. Entonces, no estaría bien que ustedes se beneficien de esto. Entonces, dentro de esas reglas de la remisión, se puso una cláusula para que el presidente de la República, los asambleístas y sus familiares hasta en 4º grado de consanguinidad no puedan acceder a la remisión tributaria. Y de cierta forma se fue limitando, digamos, eso que era uno de los puntos de mayores divergencias en la ley. Y ese es el proceso legislativo, ¿no? Entiendo que hayan posiciones más radicales que digan, no, pero es que eso no debió nunca haber pasado, ¿sí? ¿Qué es la práctica? Y tal vez esto la gente no lo sabe. Los procesos legislativos en materia económica urgente son así. El presidente manda una ley, si no hay los votos para aprobarla o si no hay los votos para negarla, y ninguna bancada hoy en el legislativo tiene por sí mismo 70 votos como para poder hacer eso, en 30 días ese proyecto de ley pasa por el Ministerio de la Ley. El proyecto de ley original. Entonces, esto hace que se impida que se hagan cambios positivos como los que yo he mencionado. ¿Sí? Y ese proceso de, digamos, de negociación es lo que vimos en la Asamblea. Y de hecho, deberíamos sentirnos alegres en el Ecuador, porque por primera vez, grupos que piensan muy, muy distinto, y que eso es lo legítimo en una democracia, lograron tener un consenso mínimo. ¿Sí? Lograron tener un consenso mínimo y ya no existen estas disputas, o por el momento no existen estas disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? No es el hecho de que yo te mando mi ley y espero que me apruebes tal y como va. No, respeto el hecho de que el legislador puede hacer cambios, esos cambios se acogen. Y mira tú, el buen gesto del presidente, porque hay que reconocerlo, la ley no tuvo veto, ¿sí? Entonces, ese debate que se dio en el legislativo se respetó. Correcto, correcto. O sea, con Lazo se veía un tema de capricho y al no acceder a un acuerdo de gobernabilidad, lo que hizo fue dinamitar su periodo, porque realmente, primero, un desconocimiento absoluto del procedimiento legislativo, mandaba leyes trole que estaban prohibidas, que no tenían unidad de materia, y luego se quejaba abiertamente de que la Asamblea no lo dejaba trabajar, cuando resulta que él no sabía trabajar. O sea, parecía, no sé, un meme esos de mi primera chamba. Pero sigamos hablando de las cosas buenas que tiene esta ley. ¿Y qué te parece a ti, Juan Pablo, en tu opinión, el tema de que la reforma tributaria restringe las compras o explícanos? En efectivo, en $500. Así es. Claro. Limita las compras en efectivo hasta $500 y que después de ese valor tienen que ser bancarizadas para que haya trazabilidad. Explícanos un poquito de esto. Sí, bueno, partamos del hecho, ¿no es cierto? Ecuador es un país dolarizado y es un país dolarizado que maneja muchísimo efectivo. Y esto lamentablemente es un problema en una economía moderna como la que tienen otros países hoy en la actualidad, en la cual las transacciones ya se hacen de manera digital, ya se hacen de manera bancarizada y que pueden ser traceadas, ¿no? El hecho de que nosotros manejemos tanto efectivo, el hecho de que nosotros tengamos el dólar como moneda, nos hace, por decirlo así, muy vulnerables a el lavado de dinero, y eso implica ser muy vulnerables al narcotráfico. Entonces, en este sentido, el hecho de ya tener esta restricción para que las transacciones de mayores de $500 tengan que obligatoriamente bancarizarse, permitirá tener una mayor trazabilidad, un mayor control sobre cómo se están dando las transacciones en la economía y podrá justamente ayudar a que el Estado
pueda combatir el lavado de activos, el lavado de dólares y por ende, digamos, el narcotráfico y por ende, digamos, empezar a dar una solución también al tema de la seguridad. Ah, ya, o sea que es como que un poco de doble filo, ¿no? Esto de acá, ¿no? Como que por un lado estás, digamos, claro, dinamiza desde algún aspecto, ¿no? Como que la economía y por el otro lado, ¿no? Por el aspecto de la seguridad, también eso ahí me recuerda algo, Juan Pablo, que acabas de decir, porque yo, a ver, este año, a principios de este año, estuve en Londres visitando a una amiga y me daba así como que una impresión, pero me quedé atónito porque al 92% de lugares que fui no podías pagar en efectivo y toda la gente te decía que era justamente por la seguridad, porque le daba miedo que los roben y yo me daba, y cosa como que me preguntaban, pero que en tu país no roban. Y yo, si supieras. Pero en todo caso me decían, si es que en Londres, imagínate, si es que Londres tiene, o sea, siendo una casa financiera enorme, pues no, una de las 3 más grandes del mundo, imagínate como que allá se preocupan tanto de la seguridad que obviamente, como tú estabas diciendo, estamos hablando de economías mucho más modernas y que ya están aplicando, ¿no? este tipo de mecanismos, ¿no? Porque también hablaban algo como que el dinero digital se agiliza más. Yo no soy experto para absolutamente nada en economía, justamente te tenemos a ti para eso, para que resuelvas todas nuestras preguntas. Y eso, Juan Pablo, justamente se me vino eso, ¿no? A la cabeza porque creo que sí es muy importante tener en cuenta que claro, ¿no? Que no todo es malo ni tampoco todo es bueno, hay grises y tenemos que saber jugar con eso. Querido, una cosa, ya como que para ir cerrando un poquito porque tenemos otros invitados más adelante, pero esto aquí no se podía salir de esta entrevista, querido Juan Pablo, y es justamente Argentina. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu lectura? Lo que está sucediendo en Argentina. ¿Era previsible esto aquí por su ultralibertarismo de Javier Milei que iba a suceder o simplemente fue algo de golpe? ¿Cómo afecta al pueblo argentino las medidas neoliberales que está tomando Javier Milei? Bueno, digamos, dejemos de la Argentina para los argentinos, lamentablemente es así, pero yo creo que, digamos, lo que estamos viendo en Argentina es que se está imponiendo un dogma, ¿no? Y se está imponiendo, digamos, un principio de no dialogar, sino de creer que porque he ganado una elección y las creencias que yo tengo son irrefutables, empiezo a hacer lo que se me da la gana. Y eso, digamos, yo creo que eso va a terminar mal. Pero bueno, veamos qué pasa, digamos, en los siguientes días, ¿no? Pero claro, si es que uno hace, digamos, el contraste con lo que está viendo, digamos, de Milei en la Argentina y lo que estamos viendo en cambio acá en el Ecuador, donde ciertamente ya nos estamos empezando a poner de acuerdo entre personas que pensamos muy, muy distintas, creo que lo de Argentina va a terminar muy, muy mal. Y lo del Ecuador yo le veo cierto optimismo, ¿no? Ojalá se mantenga así, ¿no? Como yo les decía, digamos, también, digamos, es un periodo muy, muy corto, ¿no? Apenas vamos 30 días de lo que se ha configurado una nueva asamblea. Ahora, hay 6 leyes que han sido aprobadas, entre esas un proyecto económico urgente, y aprobadas, digamos, por casi todas las bancadas, casi que por unanimidad. Entonces, ciertamente creo que sí, eso demuestra que como país nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Todo lo contrario a lo que tú estás viendo en Argentina, en donde apenas a 10 días de asumir el poder, tú ya tienes gente en la calle haciéndote una manifestación con todo, digamos, con toda la razón, ¿no? Porque las medidas que se están tomando son totalmente arbitrarias. Correcto. Juan Pablo, bueno, hemos analizado algunos aspectos positivos de la ley económica urgente, pero yo no quería despedirte ni despedir este programa sin
decirle a la ciudadanía en qué cosas los tenemos que estar atentos o cuáles podrían ser los aspectos negativos de la ley económica urgente de Daniel Noboa. Yo creo que lo principal es entender que esta ley no soluciona los graves problemas que tiene el Ecuador. Tienen cosas buenas, era una ley potable, lo he explicado por qué, digamos, todas las bancadas han votado a favor. Es una ley que no aumenta impuestos, que no precariza el empleo, que no privatiza bienes públicos. Y en ese sentido, digamos, es un primer acuerdo que es bueno que existe en el Ecuador, pero lamentablemente sí la alerta está en el sentido de que esta no es una ley que solucione el problema de fondo que tiene el Ecuador. Y el problema de fondo en el Ecuador es que tenemos una institucionalidad, un Estado débil. Y eso parte también de que el Estado no está en la capacidad de cobrar los impuestos a quien debe cobrárselos, de tener unos ingresos que alcancen a cubrir los gastos permanentes que tiene el Estado, y generar estos bienes públicos que tienen unos efectos virtuosos, unas externalidades positivas en la economía, ¿no? Porque el hecho de que el Estado invierta en educación, en salud, en seguridad, en justicia, es lo que permite que la economía se desarrolle, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tiene de malo esta ley? Que no se está fortaleciendo lo suficiente al Estado para realmente lograr eso. Y claro, yo entiendo que esto, digamos, es difícil porque esto también tiene un costo político muy, muy fuerte inicialmente, ¿no? Que el gobierno venga y te diga, tenemos que subir impuestos, tenemos que hacer como los países vecinos, Colombia, Perú, Chile, que cobran 18, 19, 20% del IVA, es políticamente inviable, ¿sí? Pero técnicamente es lo que se tiene que hacer. Y ahí es cuando vemos, digamos, estas falencias que tiene la democracia, ¿no? Estas falencias que tienen estos incentivos de que quien tome esas decisiones probablemente no pueda ser después reelegido. Y claro, lo que vemos es, finalmente, que eso es lo que se plasma en este proyecto de ley de Daniel Noboa, porque termina siendo una solución parche para el problema fiscal. Termina siendo yo recaudo impuestos con esta remisión temporalmente, pero lo de fondo sigue ahí. Entonces sigue siendo como tomarse una aspirina para una enfermedad muchísimo más grave, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que hay que estar alertas, que esta es una ley que ha sido aprobada, que es una ley que es potable. Lo que yo le diría más bien a la gente es que estén tranquilos porque esta ley no precariza el empleo y esta ley tampoco no privatiza los servicios públicos, ¿no? Quien lee el texto de la ley lo va a encontrar en la misma. Sé que muchas veces la gente no hace esto y la gente se deja guiar por los medios de comunicación o personas que son influencers en redes sociales, pero lo que se aprobó y lo que el texto de la ley te dice es que existen al menos esos acuerdos mínimos de momento, ¿no? No puedo garantizar que tampoco esto se mantenga en el tiempo. O sea, nadie puede garantizar que el día de mañana el presidente de la República sí envíe un proyecto de ley que precarice el empleo, por ejemplo, que envíe una reforma laboral que precarice el empleo. Pero lo que sí podemos garantizar es que de momento, en esta ley que fue recientemente aprobada, eso no ocurre. Y, por ejemplo, ahí yo quiero hacer, si me permites también, quisiera leer cómo quedó, por ejemplo, el articulado que regula la materia laboral en las zonas francas, que era un tema... Claro, eso, cierto. Entonces, yo voy a leer, dice, capítulo 8 del régimen laboral, artículo 50.9, relación laboral. Los usuarios, operadores, usuarios y las empresas de servicios de apoyo en sus relaciones laborales con sus colaboradores aplicarán el Código de Trabajo, la Constitución y los tratados internacionales relacionados a la materia. La reglamentación que se expida para el efecto no podrá menoscabar
los derechos y garantías laborales y la Constitución vigente. Es decir, quedemos completamente tranquilos que en materia laboral lo que rige hoy para una zona franca es exactamente lo mismo a lo que rige para el resto del país. Ok, Juan Pablo Jaramillo, muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes que es tu casa, La Colmena. Puedes estar acá cuando necesites, cuando quieras multiplicar tu voz, cuando quieras decir algo. Tú sabes, hermano, que aquí estamos abiertos a absolutamente todo. Muchísimas gracias por estar aquí, Andresito. Juanpi, yo también te agradezco muchísimo, hermano, por la claridad de tus palabras y volverlo fácil de entender a los que no somos economistas. Me parece que ha sido clarísimo. Voy a sacar unas capsulitas ahí, las comparto en redes más tarde y te agradezco infinitamente haber estado acá. Vamos a tenerte más adelante para seguir analizando la coyuntura nacional en la Asamblea desde la perspectiva económica. Un abrazo, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Andrés, Enzo, por la invitación. Un abrazo al resto del panel y también, digamos, a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy y que tal vez se enteren también por las redes sociales después, ¿no? Muchísimas gracias, querido Juan Pablo. Hasta luego, hermano. Bueno, pues son las 10:03, Andresito. Creo que tenemos otro invitado. Por ahí no sé si se habrá conectado ya, no sé si que lo vamos a tener un poquito más tarde. Sí, David ya está conectado, lo habíamos programado para las 10:15, pero podemos empezar e ir directo con él. Así que, por favor, Encito, háganos los honores y presente al invitado de esta segunda parte del Colmenús de la mañana de hoy. Por supuesto, bueno, vamos bueno, aquí ya llegó. David, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Colmenews, al programa de análisis coyuntural matutino de La Colmena. Qué agradable es tener aquí artistas. Hemos tenido a María Luisa Miranda, hemos tenido al propio Tico Tico, y creo que pudiéramos decir que ustedes, no recuerdo cómo se pronuncia, ¿es Chic Club? Chicxulub se llama. Hola. Perdón. Disculpa, hermano, sí. Andresito, no sé si que lo podemos poner a David en la pantalla grande, disculpa. Por supuesto, solamente me está esperando a que termine la presentación. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Oye, Enzo, por favor, de Cheesy Club a Lipsy Club, a Lipsy Loop, hay un mundo de diferencia. A ver, bueno, no sé si Estefan se va a conectar, porque él también es parte del proyecto. No sé si le esperamos o quieren continuar con la Podemos empezar contigo, David, para que nos das un como prefacio de la banda y ya luego cuando llegue Estefan seguimos hablando, ¿no? Correcto, okay. Pero David, si me permites, a mí sí me gustaría, para tener tiempo de ir tras cámaras y escribirle a Estefan, mandar a un pequeñísimo corte comercial de nuestro único auspiciante, La Colmena, y regresamos en pocos segundos con esta segunda parte del Colmenús del día de hoy. Cuando llegamos, vinimos a transformarlo todo, a cuestionar y a incomodar. Este es un proyecto en colectivo, un panel que desde abajo y sin ataduras ha nacido para cuestionar al poder constituido, que lucha por la justicia social, que lucha por la vida digna, que lucha contra el relato malintencionado. Hoy nos atacan porque cada día somos más y cada día somos más incómodos también. Por cada ataque cobarde de un troll center periodístico, ¿saben cuál será nuestra respuesta? Más militancia. Más política. Más formación. Más comunicación contrahegemónica. Más compromiso. Más verdad. Más transparencia. Más educación. Más La Colmena. Hola, buenos días. Buenísimo. Hola, Estefan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Les cuento que nuestro bajista Franco Aguirre también se quiere incorporar. Por favor,
Por favor, claro que es posible. Bien, Chuta, que vamos a súper tener una bienvenido. tocada en vivo aquí. No, Increíble. Tal vez sí. Pero fue bueno porque a última hora todo con esto del COVID y tal, y de mil amores. Muchas gracias por el espacio y poder conversar sobre estas cosas lindas. De ley, hermano, aquí estamos, ¿no? En La Colmena. No solo somos política, no solo somos comunicación, también somos amantes de la cultura y más que todo de la ecuatoriana, ¿no? Y nos encanta dar espacio, ¿no? A las, digamos, a las voces artistas del Ecuador, porque lo que más queremos aquí es que Ecuador lo que más tiene es talento, ¿no? Solo nos falta un poquito de incentivos a nivel nacional y también algo más importante, que necesitamos creer en nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, creo que mi compañero Andrés Espado Canal se desconectó, espero que no le haya llegado algún apagón, pero no sé si que David, Estefan quisieran empezar introduciendo a la banda, cómo empezaron y qué están haciendo actualmente. Dales vos, David, o yo. Bueno, sí, a ver, la banda, bueno, empezó como un proyecto de amigos, que en realidad empezó con Estefan y Franco, que ya se conocen desde chiquitos, desde chamos, creo, ¿no? Entonces, la banda empezó con ellos y después me sumé yo, que también ya nos conocemos bastante tiempo. Y bueno, fue un proyecto de prácticamente juntarnos a tocar, a experimentar un poco, a ver qué pasa, a juntar experiencias, gustos musicales, etcétera. Y fueron saliendo cosas. Bueno, en realidad Franco y Estefan ya tenían alguna estructura, algunas letras, algunas ideas ya armadas cuando yo llegué y cuando yo llegué, digamos, como que empezamos ya a concretar las cosas, a darles un poco más de forma, no sé, como digamos, a concretar el proyecto, ¿no? Así fue como empezó la banda y bueno, ahora estamos en un proceso ya hemos ya grabado la mitad del proyecto que tenemos, como que ya tenemos grabado, ya masterizado, grabado y publicado algunos temas y seguimos en el proceso de producción del resto de temas que tenemos. Buenazo. David, ¿tú qué haces en la banda? Son 3, ¿no? Entonces. Sí, somos 3. Yo toco la guitarra, un poco los scratch. Qué increíble. Estefan toca la batería, también hace producción, letras, y Franco Aguirre toca el bajo, un poco de teclados, también un poco de producción, de letras. O sea, en general como que hacemos un poco de todo. Buenazo, brother, chévere, porque, bueno, ponte, yo compongo desde los 12 años de edad, la típica que tienes con tus banditas, así, a los 13 años, me acuerdo que fue la primera vez que toqué en el colegio, una verbena navideña, fue algo súper medio improvisado, con guitarras acústicas, batería, todo un desastre, más ecualizado de última hora, pero bueno, no, así se empieza. En estos tiempos en Ecuador, cuando uno tiene sus banditas, tienes que decir grupos musicales, porque en el Ecuador del encuentro con la violencia. Y la parte de los lobos. No, nadie sabe. El día de mañana te sacan ahí en un chat que tú reconociste que fuiste parte de algunas bandas y lo utilizan como prueba en la fiscalía. Es una locura eso. Bueno, en todo caso, sí. Bueno, muchísimas gracias por ese consejo, Andresito. La verdad es que sí lo voy a tomar en cuenta. Y bueno, en todo caso, a lo que les decía es que uno como compositor, de repente como que tú coges como que tienes una idea en la cabeza, yo qué sé, no haces una canción en piano o en guitarra o en bajo, y de repente tienes, digamos, como que un poquito como que la habilidad de tocar un poco de todos los instrumentos, entonces se te ocurren como que cosas, vas armando ya como que la figura completa de la canción, y de repente llegas al estudio y le dices, oye, brother, puedes hacer esto, y tú puedes hacer esto, y tú puedes hacer... Entonces es como que
sí llegaba a chocar, ¿no? Ese tipo de comportamiento dentro cuando una persona asumía completamente el liderazgo de la banda y accidentalmente llegaba a claudicar las ideas de las otras personas. Veo que por lo que me dice David, esto aquí hacen como que una especie de aglomeración de ideas o como que compone toda la banda, quizás bajo ya ideas que han salido por ahí, pero entre el resto de la banda van complementando, ¿no? Y van armando así las canciones. ¿Tuvieron algún tipo o tienen algún tipo de inconvenientes al tiempo de que están componiendo, como que por este tipo de problemas, o no? No, yo creo que no. O sea, lo que pasa es que esta es una banda, por ejemplo, el bajista y yo nos conocemos desde quinto grado de escuela, ¿no? Y tenemos una historia de toda la vida, digamos, atravesada por el gusto y la pasión por la música, digamos, ¿no? Entonces, el reencontrarnos y tener esta banda a partir del 2015, así fue un espacio más bien casa adentro de practicar la música y comenzar esa labor siempre compositiva que teníamos como flotando en el ambiente, ¿no? O sea, estar ahí, el amor por el instrumento, ¿no? Y por la música, por la melomanía de la música, digamos, en español, en inglés, ecuatoriana, latinoamericana, rock, mucho rock, ¿no? Tenemos escuela de todas las variantes del rock, ¿no? Entonces, componer fue como muy, muy sencillo porque siempre fue una relación muy creativa. O sea, el Franco es un tipo muy creativo, el David también es un tipo muy creativo, ¿no? Como dijo, el David es multiinstrumentista, el Franco también, yo le hago algo a la guitarra, a la batería, escribo, digamos, o sea, todos hemos hecho, ahí se acaba de juntar Franco. Entonces, digamos, no fue complejo, fue muy, muy, muy sentido más bien, ¿no? O sea, es un proceso de panas, no tanto así como, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, y además creo que tenemos gustos muy compatibles, entonces cuando el Franco tiene una idea, a mí naturalmente me gusta, ¿no? O sea, es como un código de toda la vida, ¿no? Aparte de que creo que somos, o por lo menos yo soy muy fan de mis amigos, o sea, soy muy fan del Franco, soy muy fan de Mars, ¿no? Tenemos esa relación así muy, muy profunda, ¿no? Y entonces la música que hemos hecho, o digamos, era un proyecto que no tenía esa era la expectativa, ha sido siempre la expectativa de este proyecto, ¿no? O sea, ejercer la libertad de la creación, de lo que nos gusta. De hecho, al principio, el Franco tal vez se acuerde que lo que estábamos es muy el trip de las bandas sonoras de la década de los 70s, que es nuestra infancia, ¿no? El Hombre Biónico, Viaje al Fondo del Mar. Entonces comenzamos a tocar ese tipo de cosas que están en la infancia, digamos. Es algo así bastante de adentro, digamos, de nuestra experiencia, ¿no? Como generación y como amigos, ¿no? Entonces ahora lo que hemos hecho es digamos, producir y publicar unos pocos temas de todo ese trabajo grande musical. Además pasaron algunos amigos también en este proceso de la banda, ¿no? Hasta llegar al Vars, que también es un pana de toda la vida, ¿no? Y esto un poco es el resultado. Chicos, esto que hablaban sobre sus influencias también se ve reflejado mucho en la estética de la banda. Hace un rato estábamos compartiendo un pedacito del video, vamos a estar compartiendo ventanas con los distintos links y vamos a hacer una publicación también con todos los links a dónde los pueden encontrar en Spotify, en Bandcamp, en SoundCloud, en YouTube, en Instagram, para que la gente que ve este programa, que parece que fueran poquitas, pero al final del día son un montón, porque nos ven en distintos horarios y en distintas latitudes, los pueda seguir a ustedes también. Pero cuéntame un poco sobre estas influencias estéticas, porque vi el video y me quedé en shock, y eso que era solamente el lyric de... No sé, alguno de ustedes... No sé si, Franco, buen día, no sé si que de repente quiera responder. Bienvenido a Colmenews. Gracias por la oportunidad, un saludo a todos. Hola amigos, gracias por estar ahí. Hola. Hola David, hola Estefan, hola Ñaños, Andrés y Enzo, muchas gracias por la oportunidad. Sí, lo que alcancé a escuchar de lo que decía Estefan, creo que sí, se ve claro en el video un poco, me parece a mí que
digamos, la edad de los participantes. Creo que queda patente por las influencias y por donde pues, han estado quienes hemos sido parte del proyecto. Y sí, decir que para mí fue divertidísimo, me lo pasé maravillosamente y como decía Estefan, es la realización como casi de un sueño de la infancia, algo que siempre quise hacer con mis amigos. Esta es la parte para mí más importante de todo. Y sí, los videos, pues claro, pertenecen, pues sí, fueron seleccionados, yo creo, sí, desde dentro y desde nuestra perspectiva cronológica en este planeta, y pues nada, creo que quedó bien plasmado. Quedó muy bien plasmado. En Guayaquil, pues, cuando decimos que un comentario o alguna acción denota tu edad, decimos, brother, se te cayó la cédula. pero muy chévere, muy chévere. Encito, una pregunta, pero sobre el tema musical, porque aquí el músico y el genio de la colmena, el compositor, eres tú. Ay, brother. Muchísimas gracias por atribuciones, brother. Innecesarias, ñañito lindo, pero bello. Sí, justamente quería hablar, ¿no? sobre sus influencias, porque cuando el Toño Malo, ¿no? Quien me propuso para que les entreviste, y me pareció súper interesante una vez que él me pasó la música, dije como que, bueno, brother, a ver, vamos a ver qué onda. Y yo le dije, oye, ¿los conoces? Sí, son unos patos. Entonces, bueno, me llamó bastante la atención. Y quería saber, ¿no? Más allá, claro, lo que estamos hablando aquí de la estética que decía Franco, quisiera hablar un poquito, o mejor dicho, que nos cuenten, muchachos, ¿ustedes por dónde creen que vienen como que sus mayores influencias, digamos, musicales? Rock. Sí. Rock, jazz, inevitablemente rock, jazz, pop también, post-punk de los 80. Nosotros somos bastante marcados. Eso, ajá, sí, eso le... Ahí está en la cédula, clarísima. Si tú escuchas los varios temas que hemos expuesto, no observan, digamos, una línea única, ¿no? Este tema del video, por ejemplo, es, digamos, mucho más pop. Hay un tema que es mucho más rockero, más fuerte, ¿no? Y con una letra más política, digamos. Hay otro que es muy post-punk, ¿no? Y si tú te fijas, y también en las voces, ¿no? Era una idea también que teníamos, o sea, de que no el culto a la personalidad, que también es parte de la espectacularidad, ¿no? En general del arte de estos tiempos, ¿no? Y dos, también esa cuestión de anclarte a una imagen de marca, que para la final pasa así en el mercado, ¿no? Entonces esto se come así y se repite la fórmula para que la gente te identifique, yo qué sé, ¿no? Digamos, tiene toda una funcionalidad eso, ¿no? Entonces esto acá es más bien como que cada tema que pida lo que cada tema pide, ¿no? Esa es un poco la idea, o sea, ¿no? Ser muy eclécticos, o así se fue dando, ni siquiera es que nos sentamos un día y dijimos vamos a ser eclécticos o vamos a hacer eso, sino más bien la ausencia de ese concepto y en función de lo que te decía, ¿no? El acto libre del amor por la expresión, ¿no? Y del amor por los ñaños, básicamente, de hacerlo con estas personas, ¿no? Es más por ahí, es menos planificado de lo que podría parecer, bien. Buenísimo, sí, ya vamos a estar revisando, ¿no? Como dijo mi compañero Andrés, ya vamos a estar revisando todos los enlaces, si es que tienen más de los que me han mandado, que son de Spotify, de verdad, manden, ¿no? Porque a través de La Colmena vamos a publicar ahí un par, ¿no? Para que se siga conociendo más sobre el talento ecuatoriano, porque como repito, hay un montón de artistas que ni siquiera se han dejado ver. La verdad es que yo, por ejemplo, tengo unos amigos que que dibujan, que tatúan y que lo hacen de una manera increíble, pero porque no tienen la plataforma adecuada por la cual presentarse, o no tienen como que, digamos, como que los looks o la pinta o lo que exige
el status quo actual, no les han dado palestras en varias o canales, radios, pero son de lo mejor que he visto y escuchado. Y otra cosa, también tengo entendido, ¿no? Porque estaba revisando y me pareció súper interesante, que hay una revista virtual que se llama Matriota. ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? Bueno, pero ese es un proyecto muy distinto, ¿no? Que tengo yo que ver con otros personajes, porque yo también me dedico a la escritura, digamos, ¿no? Claro que no tiene nada que ver con la banda en este proyecto, ¿no? Sino más bien es un proyecto editorial que justamente combina la literatura con la política, ¿no? Pero algo tiene, digamos, un elemento sí tienen en común, el hecho de desmarcarse, digamos, de cómo está planteada la información en este momento, en general en todo, en las ciencias, en las artes, ¿no? O sea, si tú te fijas, la política tiene unos espacios, la literatura o el arte tiene otros, que normalmente está limitado al lenguaje programativo, a la diversión, ¿no? La gente piensa que la música o que en general el arte es una cuestión de diversión, de pasarla bien y nada más, ¿no? Que es una forma de banalización también del arte, ¿no? Y la política está en la espectacularidad y en el relajo, ¿no? O sea, la política es digamos, los líos que vemos todos los días y nada más, y claro, y está mal, además, que también es otra agenda de dominación, ¿no? Que nos descreamos de la política, que la política es solo escándalo, corrupción, etcétera, ¿no? Es un lenguaje bien neoliberal ese. Entonces, todo está muy segmentado, ¿no? La música también, hay un poco en la industria musical el tema de que tienes que triunfar, el culto a la popularidad, como decíamos, ¿no? La industria musical, que lastimosamente no llega tanto a nuestros países periféricos, pero que te marca también, o hemos crecido también con esa cuestión, ¿no? O sea, los ídolos, toda esta cuestión que viene, recién nomás dio un super concierto Roger Waters en Quito, ¿no? Y dices, wow, o sea, qué maravilla toda esa capacidad expresiva y ese show maravilloso, pero a la vez también esa brecha norte-sur, ¿no? De lo que es un espectáculo primermundista y que cuesta caro además, ¿no? Por más de que tenga ese contenido maravilloso en contra del poder y de la guerra, ¿no? ¿Y qué pasa en el tercer mundo donde todos nosotros estamos expresándonos, ya sea en el arte, ya sea en la ciencia, yo qué sé, en cualquier forma, pero que estamos de todas formas underground, digamos, ¿no? Y tenemos, ¿cuáles son esas condiciones para producir estética desde la periferia, básicamente, ¿no? Y muchos nos perdemos, yo creo, por esta cuestión de haber crecido con esto, ¿no? O sea, de querer ser Madonna, o querer ser García Márquez, o sea, querer ser superestrellas del mercado, ¿no? Es una dictadura ideológica que nos funciona subliminalmente, ¿no? Entonces, también romper con eso es hacerlo, ¿no? También hacerlo, o combinar cosas que no están, o no son ahora permitidas, como ponte la literatura, en el caso de esta revista, y la política, o el ejercicio de esta banda de la expresión genuina de unos tipos que crecieron en unas generaciones y que tampoco están pensando con qué se va a vender esto, cómo se come esto, nos vamos a tomar la foto así, tenemos que ser muy guapos, o tenemos que ser acá, o muy malos, o muy buenos, no sé, cualquiera de esas cosas, ¿no? Simplemente hacerlo, ¿no? Es un poco por ahí. Son un poco como la colmena, que nuestro lema debería ser porque nada tenemos, todo lo haremos. Pero, David, yo quería preguntarte, bueno, ya no las influencias, sino de este compilado de trabajos que hemos estado chequeando y que vamos a despedir el programa de hoy con uno de los videos de ustedes, el último que nos acabas de enviar. ¿Qué es lo que sentían ustedes al momento de componer, más allá de las influencias del pasado, de la historia, de que se les note la cédula? ¿O qué es lo que sentías tú en particular? Bueno, al momento de componer, básicamente es un poco eso, la libertad de crear sin tener como que responder a una estética, a un estilo. Bueno, todos nosotros venimos un poco de otras bandas, de otros contextos musicales, hemos tenido como que nuestra
nuestro bagaje musical. Tocamos en bandas de rock, en bandas de jazz, y siempre como que hay un estilo marcado y como que tienes que responder a ciertos parámetros. Y en este caso, pues la idea era justamente eso, ¿no? La libertad de hacer lo que salga y hacerlo de acuerdo, o sea, un poco haciendo lo que te gusta, ¿no? Lo que nos gusta, y como dijo el Estefan al inicio, es como que cada uno, digamos, como que tenemos mucha afinidad musical, entonces como que se dio bastante fácil la forma como surgieron las ideas, los arreglos, o sea, cómo fuimos estructurando las cosas, como que se fue dando, como que fue fluido. Y para mí la experiencia básicamente es eso, como de tener la libertad creativa de hacer las cosas sin una presión de responder a algo en específico. Y fue muy bacán porque así se fueron dando cosas, incluso en temas ya estéticos, de imagen, de los videos. Es como que hemos ido recabando ideas, hemos ido recolectando imágenes. Por ejemplo, el video que estaban mostrando hace un rato es interesante porque tiene imágenes de Quito y de Guayaquil, muy antiguas, de los años 50, 40, algo así. Y entonces esas imágenes son muy interesantes y las combinamos un poco con imágenes más modernas, y eso le da como un toque especial, ¿no? Y todo eso fue surgiendo digamos, de manera bastante espontánea, ¿no? Como que no es que nos planteamos hacerlo de esa manera, simplemente es como que nos juntamos y decimos, bueno, tenemos esto, a ver qué sale. Y así es como se han ido dando las cosas, ¿no? En todo sentido, en la música, en las letras y ahora en las imágenes también. Buenísimo, increíble, en serio que me parece algo, sí, sabes que nunca les había escuchado. Para nada, y la verdad es que me gusta full la propuesta porque les preguntaba justamente como que sus influencias, porque me llamaba bastante la atención. Hay una banda de unos amigos en Quito que se llama Yo No Oco y que ¿cómo es? El vocalista es un cineasta con el cual trabajé y es, bueno, personalmente un repana mío, se llama Joseph Holberg. Y nada, me recuerdan así como que ese sonido, justamente lo que decía Estefan, ese como post-punk, está ahí como que súper metido. Me encanta, la verdad. Y déjenme felicitarlos, muchachos, porque me parece, al menos de los temas que he escuchado, está súper bien logrado. Y bueno, también pásennos si es que tienen fechas de tocadas próximas para tratar de mover esa información alrededor de redes sociales y eso, ¿no? Fuera chévere también poderles ver en vivo algún momento. Bueno, Chicxulub, muchísimas gracias. Andresito, si es que vas a decir algo, por favor, antes de despedir. Justamente en ese aspecto, si tienen alguna presentación, una fecha próxima para ir a verlos, porque una cosa es ver el video y escucharlos en estudio, pero una experiencia completamente distinta es escucharlos en vivo, así no sea pues en el Estadio Olímpico Atahualpa con el display más grande que nunca ha venido a Quito. Los conciertos que también son en recintos más pequeños, en venues más chicos, en bares, en teatros, también tienen su gracia, la gracia de la intimidad, que muchas veces se pierde a través de las pantallas gigantes. Bueno, dale. Este es un proyecto bastante nuevo, digamos, o sea, en términos de que esto que estamos viendo un poco las imágenes del video y los temas que les hemos pasado por SoundCloud, de Spotify, son temas nuevos que recién los terminamos de editar hace muy poco y los estamos recién publicando. Entonces no tenemos tocadas próximas. En realidad lo que estamos planificando es hacer un lanzamiento, que eso sí, digamos, pensamos hacerlo, no sé si de manera virtual tal vez. Y como es un proyecto nuevo, pues básicamente ahorita lo que estamos haciendo es un poco dando a conocer el proyecto, mostrando los temas,
un poco socializando las cosas para que la gente lo empiece a conocer el proyecto. Y lo más próximo es que tenemos un lanzamiento del disco que estamos terminando de grabar. Ahí va a salir un siguiente jingle también, que es el último tema de esta camada, que se llama Filamento, que ya está para el máster. Entonces va a subir a las plataformas. O sea, estamos como sacando, como ahora se hace, ¿no? Piño a piño, ya no hay álbums, ya no hay discos, ¿no? Va sacando gota por gota. Y muy concentrados en la producción también. En eso sí le hemos puesto mucho camello como en la producción, de dejar, digamos, editados los temas, ¿no? Entonces ha sido mucho trabajo y en muchas cosas pagar el derecho de piso también. En mi caso, por ejemplo, de la producción, yo no tenía experiencia produciendo un disco. Acá mis compañeros, el Franco tiene muchísima más experiencia realmente en todo lo que tiene que ver con esto. Entonces hemos estado concentrados en eso más que en tocar, pero sí está pendiente volver a tocar, claro, y juntarnos. No nos habías escuchado porque no habías venido a la sala de mi casa. pero ya por suerte ya va a ser más escuchado esto, creo yo. Buenazo, brother. Qué chévere, muchachos, tenerlos aquí y bueno, no, y poder desde aquí de La Colmena también eso, hacerles eco de su propuesta, porque creo que es algo que vale bastante la pena. Y bueno, ¿no? Cuando esté el disco con todas y de todas, nos avisan para también hacerles promo acá. Saben que está aquí, es su casa y pueden estar aquí cuando necesiten. Así que, bueno, Andresito, son las 10:33. Yo creo que, bueno, al menos por mí, eso ha sido todo. No sé si que tengan unas preguntas. Déjenme felicitarlos nuevamente y despedirme. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Andrés, Enzo, gracias. No, muchísimas gracias a usted, Franco, David. Aquí estuvimos compartiendo todos los links en donde se puede encontrar pues el trabajo de ustedes. Esteban, Franco, David, muchísimas gracias por estar aquí en La Colmena, y yo quería despedir el programa del día de hoy con un pedacito. No lo podemos poner todo porque la verdad es que después YouTube nos cierra el canal a nosotros o a ustedes, pero esta canción de Copérnico me parece que está súper chévere y quería compartirla con la audiencia. Así que muchísimas gracias, chicos. Vamos a estar pendientes de todo lo que hagan, y cuando se decidan hacer una tocada, así sea virtual, invitarán. Encantados. Dios les pague, gracias. Muchas gracias por la entrevista. Y sí, escúchenos, chequen los enlaces, que vamos a estar sacando mucho más material en este tiempo. Sobre todo ya tenemos material listo y vamos a estar bombardeando un poco, así que ahí pilas con eso. Gracias. Perfecto. Con la audiencia de Colmenús, les recordamos que el día de mañana nos vemos desde las 9 a.m. hasta las 10:30 por todas las redes de La Colmena, @LaColmenaS, en Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, Instagram y además TikTok. Y que pueden escuchar este noticiero en diferido por Spotify en @LaColmenaS. Lo prometido es deuda, así que vamos con la canción y con esto despedimos el programa. Un abrazo para todos. Soy Andrés Espaudo y hasta mañana. Colmenús. Gracias. Esclavos del aliento, cautivo rudimento, en tu pepillo,